Bueno, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es John Freddy González. Soy el tutor encargado del curso de Pensamiento Lógico y Matemático de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En ese momento estamos realizando la primera cita del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, la cual consiste en abordar las temáticas relacionadas con la primera actividad, hacer una retroalimentación teórica y conversar acerca de los métodos de prueba de estas proposiciones, ¿cierto? De mirar cuando una proposición lógica es verdadera o es falsa. Y vamos a mirar entonces algunas características de esta parte. Me disculpan un segundo que dejé abierta aquí la transcripción. Bueno, ahora sí. Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si la van a ver apenas la comparta. Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Me verifican nuevamente si están compartiendo, si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, señor, la está compartiendo. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, pues, yo soy el tutor de este curso y estoy muy contento de estar aquí acompañándolos en este proceso de formación, en estos cursos que son fundamentales para todos los propósitos que ustedes se han trazado. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar con la primer CIPAS de métodos para probar la validez de un argumento. Tarea 1, ejercicios 1 y 2, que consiste en abordar las proposiciones y tablas de la verdad y aplicación de la lógica fundamental. Entonces, los docentes a cargo de estas CIPAS es Henry García y mi persona John Freddy González. La unidad 1, tarea 1. El objetivo general de esta unidad es interpretar adecuadamente las tablas de verdad y reglas de inferencia para probar la validez de argumentos. Los objetivos específicos, el objetivo específico en este caso será reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, la elaboración de tablas de verdad de pensamiento lógico. Ahora bien, ya aquí mirando, abordando ya la parte del entorno del estudiante, yo le pregunto a Daniela si ya inició con la actividad, si ha tenido alguna dificultad, me puede informar en qué parte de la tarea 1 va. No, señor, qué pena, no he podido iniciar. No puedo iniciar. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que nosotros los tutores y la universidad envía la comunicación por distintos medios, ¿cierto? Vía correo electrónico institucional y también se envían notificaciones por el correo del campus. Hay que estar pendiente de esas notificaciones donde nosotros allí hacemos los recordatorios de las fechas de inicio de las actividades y todas estas fechas importantes que nos permiten a nosotros recopilar toda la información necesaria para poder tener la plataforma al día y que ustedes tengan una buena retroalimentación. Bueno, entonces esta tarea se abrió el 22 de abril y se cierra el 19 de mayo. Entonces, por eso durante estas 2 semanas hemos estado trabajando alrededor de esas actividades. Entonces, principalmente al iniciar la actividad, pues ustedes van a encontrar este entorno donde aparece el anexo 1, que son los ejercicios a resolver de la tarea 1, ¿sí? Aparece la guía para el desarrollo de la tarea 1, están los ejercicios y está el ejemplo. Está la plantilla de la tarea 1 y está la guía de actividades y registro de evaluación de la tarea 1, que son los métodos para probar la validez de argumentos. Este es el entorno que ustedes verían como estudiantes. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, señor. Ok, entonces en el anexo 1 van a encontrar entonces los ejercicios que hay que resolver de la tarea 1. Entonces es importante que la tarea 1
está publicada y tenemos un foro de discusión, en donde la participación de los estudiantes es muy importante para nosotros poder comenzar a realizar esa retroalimentación en la solución de la tarea. En ese orden de ideas, como les mencionaba, acá aparece la fecha de iniciación de ese curso, que es se abrió el 22 de abril y se cierra el 19 de mayo, ¿sí? Entonces, el primer paso que hay que hacer en la actividad es participar en la discusión del foro. Ahí están las instrucciones, lo que se debe hacer, están los anexos, y allí ustedes deben de elegir de esa tarea uno de los ejercicios, deben de elegir un literal. Entonces, como los grupos están conformados por 5 estudiantes, pues cada uno va a elegir una letra. Por eso es importante que ustedes hagan la interacción en el foro para poder comenzar con esa tabulación de esa información y comenzar a hacer la retroalimentación efectiva específicamente en los ejercicios que cada uno eligió. Es decir, si Daniela va a elegir de esos, pues durante toda la tarea va a resolver solamente esos literales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ahí en el foro está la parte donde ustedes comienzan a hacer esa discusión, y desde allí entonces los tutores vamos a comenzar a hacer la retroalimentación. ¿Tiene alguna pregunta? No sé si identifican en qué lugar está esta parte que les estoy mostrando. Si alguno no, bueno, si de pronto Daniela no ha podido ingresar. Sí he podido ingresar y sí he estado como revisando lo que sería el taller, la guía. Bueno, pero entonces es importante que comentes allí si ya elegiste el ítem para resolver los ejercicios. No, todavía no he comentado en el foro. Bueno, allí está la estructura, qué es lo que se debe hacer en el foro, que se debe escribir, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces en este proceso de aprendizaje es muy importante la profundización que hacen los estudiantes en casa, ¿cierto? O ya en su tiempo de estudio. Para ello, entonces, hay una unidad en donde están cargados los materiales bibliográficos que les pueden servir para la realización del curso, ¿sí? Obviamente, existen otros referentes que ustedes pueden ir investigando a medida que van avanzando en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Continúan viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, ahora bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar las actividades de la tarea 1? Entonces, lo que hablamos del foro, el estudiante debe presentar en el foro de la actividad tarea 1 como mínimo 4 aportes, ¿sí? Un aporte por desarrollo de cada ejercicio, desarrollado en forma completa. Para ello debe presentar un archivo en Word con el desarrollo. La plantilla se encuentra en el entorno de aprendizaje. Entonces, esta es la plantilla, esta es la portada del trabajo, ¿cierto? De lo que ustedes van a hacer allí. Ahí está la plantilla para que ustedes la alimenten y vayan subiendo la información. Es importante que ustedes compartan sus avances en caso tal de que tengan alguna duda, alguna dificultad, nosotros podamos hacer la retroalimentación antes de que se cierre la actividad. Ya que si se deja que esa actividad empiece a trabajarse finalizando el plazo, pues la retroalimentación no va a ser efectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros que debe tener esta elaboración de este trabajo en Word? Debe tener una portada, debe tener una introducción al trabajo que se va a entregar, no la introducción del curso, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. ¿Sí? Ese trabajo se lo deben de hacer en Word y deben subirlo en los comentarios del foro. Y esta es la estructura como debe quedar de esta manera. Entonces, este número, el primero, representa el código del curso, es 20611. Este 234 sería el número del grupo al que ustedes pertenecen, ¿sí? Daniela, ¿pertenece a cuál grupo? Qué pena, no, todavía no me acuerdo. Bueno,
Hay que tener en cuenta esta estructura para la creación del documento, para nosotros de alguna manera poder identificar el documento de una manera práctica. ¿Listo? Bien, entonces acá aparece entonces la descripción de la actividad, ¿sí? Aquí las fechas están desactualizadas. Esta actividad les debe aparecer a ustedes para fecha de finalización el 19 de mayo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que estas actividades tienen un peso, tanto la participación en el foro como la parte de subir los avances, y debe cumplir entonces con las características que les mencioné anteriormente, ¿sí? La portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. Tener en cuenta que si de alguna forma ustedes dejaron 3 días antes de haberse cerrado la tarea o para cerrarse, ya nosotros no alcanzaríamos a hacer esa retroalimentación, ya que por el volumen de información que nosotros recibimos, pues no alcanzaríamos en ese plazo para hacer retroalimentación efectiva. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, señor. Bueno, continuando acá con la parte teórica del curso, de esta primera tarea, entonces vamos a trabajar aquí las tablas de la verdad, que es una técnica que, como lo dice la palabra, ¿sí? Son unas tablas que hacemos nosotros, que ya les voy a mostrar, o que se hacen en la lógica proposicional para determinar si un argumento es válido. Y eso se entrelaza con la inferencia lógica, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir a nosotros incluir todas esas proposiciones simples, proposiciones compuestas, y vamos a hacer unas inferencias lógicas. Bueno, el ejercicio 1 de proposiciones y tablas de verdad tiene 20 puntos el desarrollo de la tarea 1 y tiene 25 puntos la actividad del video. Importante tener en cuenta en esta actividad del video que ustedes deben de subir, que la presentación que ustedes van a hacer inicial, la presentación de ustedes, la deben de hacer en inglés, ¿sí? Ya luego de esa presentación en inglés, en el mismo video, ustedes van a mostrar, van a presentar el desarrollo, cómo hicieron el paso a paso para resolver los ejercicios de la tarea 1. Listo, entonces continuamos con definición y tipos de proposiciones. Entonces, una proposición es una expresión que es verbal, ¿cierto? Que no se puede, de alguna manera, no se puede escribir más pequeña, ¿sí? Y ya la asociación de esas proposiciones con los conectores lógicos, ya entonces aparecen las proposiciones compuestas o moleculares y las proposiciones simples y atómicas que acabo de mencionar. Con un ejemplo lo podemos analizar. Bien, entonces acá necesito mucha concentración para que miremos lo que yo les voy a mostrar acá. Entonces, ¿cuál es la definición de una proposición? Es una oración afirmativa a la que es posible evaluar e indicar si es falso o verdadero. Entonces, esa es la principal característica de una proposición, ¿sí? Ejemplos de esas proposiciones. ¿Vas a la playa en vacaciones? Entonces, esa pregunta puede estar sujeta a responder si es verdadera o falsa, ¿cierto? Lo mismo que este otro ejemplo, Carlos Vives es colombiano. De igual manera, con este ejemplo de que James juega béisbol, nosotros podemos hacer la inferencia y darle un valor de verdad a esta proposición. Daniela, ¿qué opina del valor de verdad de estas 3 proposiciones? Por ejemplo, la primera, aplicaría que vas a la playa en vacaciones. ¿Sería falso o verdadero? ¿Falso? Si yo te la hago a ti, pues tú debes de responder respecto a ¿cierto? A tu interés de ir a vacaciones a la playa cuando pueda, ¿cierto? Carlos Vives es colombiano. Podemos decir si es falso o verdadero, ¿cierto? Sí, En este señor. caso, Carlos Vives es verdadero, es colombiano, ¿cierto? Ahora, James Rodríguez juega béisbol. ¿Falso o verdadero?
Falso. Falso. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es darle un valor, ¿sí? Un valor de verdad a cada una de estas proposiciones. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, hagamos claridad en este que no lo había tenido en cuenta, el de la pregunta. Como aquí lo dice la definición, es una oración afirmativa, ¿sí? Entonces, aquí pasa a la playa en vacaciones, como es una pregunta, entonces esto deja de ser una proposición. ¿Sí? Bueno. ¿Tiene preguntas? No, señor. ¿Alguien más se ha conectado a la llamada? Déjenme, yo reviso aquí quién más se ha conectado, perdón. Bueno, solo estamos Daniela y yo. Bueno, perfecto. Voy a continuar entonces con la presentación. ¿Me verifica si ya estoy compartiendo nuevamente la pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, miremos acá. ¿Cuáles son las proposiciones simples o atómicas? La palabra atómica, pues, hace referencia a que es una proposición que no se puede, ¿cierto? No se puede escribir de una forma más compacta. Hace referencia a esta parte. Entonces, el sol es amarillo, ¿sí? Es una proposición simple. La raíz cuadrada de 25 es 5, ¿sí? La luna es un satélite natural. ¿Cuál es el valor de verdad de cada una de estas proposiciones? Es verdadera, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuáles son las proposiciones compuestas o moleculares? Moleculares hace referencia como a ese entrelazamiento que se hace entre las proposiciones teniendo en cuenta unos símbolos que se llaman los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, cuando las proposiciones interactúan con conectores lógicos, ya dejan de ser proposiciones simples y pasan a ser proposiciones compuestas. Aquí tenemos un ejemplo claro en el primer recuadro, en la parte superior izquierda. Me gradué de profesional, sí, solo sí, cumplo mis deberes académicos. Entonces, esta es una proposición compuesta de dos proposiciones simples, ¿sí? Lo que vamos a hacer posteriormente es analizar cómo a través del análisis de si es verdadero o falso el antecedente, cómo es el consecuente. De esta manera vamos a interactuar y vamos a mirar y hacer estas inferencias lógicas. El sol no es amarillo, ¿sí? Esta es una proposición compuesta. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10, ¿sí? Observen que aquí tenemos con azul resaltado lo que son los conectores lógicos. Este conector lógico sí y solo sí es el conector lógico que se llama la bicondicional. Este no, lo que vamos a llamar la negación. Este o lo que vamos a hacer es excluir uno de los valores y ese lo vamos a llamar disyunción, ¿sí? Y vamos a tener entonces también aquí la conjunción, 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Y aquí volvemos a tener una condicional. Estas dos, la única diferencia es que esta se cumple en los dos sentidos y esta se cumple en un solo sentido, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta el momento? No, señor. Bueno, discúlpenme, yo habilito acá un apuntador de pantalla. Bueno, miremos acá entonces. Vamos a continuar con la presentación. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? ¿Cuál es el lenguaje natural? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a simplificar un poco el cálculo o la inferencia de estas proposiciones, dándole valores, mencionando entonces aquí dando valores con letras a cada una de las proposiciones. Entonces,
Cuando vamos a hablar de proposiciones simples, vamos a utilizar entonces las letras minúsculas, ¿sí? Entonces, como acuerdo común, cuando nosotros vamos a representar una proposición, vamos a pues, de alguna manera, a darle el nombre con una letra minúscula, ¿sí? Vamos a mirar acá, perdón, qué pena con ustedes, yo quito este cursor acá, no me deja. Bueno, entonces vamos nuevamente con el lenguaje simbólico. Este símbolo vamos a utilizarlo para el símbolo de la negación, es como una viñetita, ¿cierto? Ese sería el no. El i, que es la conjunción, vamos a hacerlo aquí como el hat, que es el que aparece en el teclado, ¿cierto? Está encima de la tecla flecha hacia arriba. Y también tenemos el o, que es la disyunción, que la vamos a representar como una v, ¿sí? Estos dos símbolos se escriben como si estuvieran en un exponente, ¿sí? Como a esa altura. No se escriben así de esa manera, sino que se escriben así como un poco más arribita. El sí, entonces, que es la condicional, va a tener una flecha indicando solamente un sentido, y la bicondicional, que es el sí, solo sí, va a tener entonces flechitas hacia ambos lados para indicar que se debe cumplir de las dos maneras. Ahora bien, entonces, ¿para qué estos símbolos si nosotros tenemos aquí un lenguaje natural? Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos el lenguaje, como es más extenso, es un poco más difícil de analizar y de pronto de alguna manera hacer algunas inferencias lógicas, ¿sí? Por eso entonces vamos a tener aquí una tabla que va a mostrar cómo es la interacción de los valores de verdad en esta parte acá, donde tenemos un ejemplo de una proposición atómica, ¿cierto? Que es P, una proposición simple y Q. ¿Cómo realizar esta tabla? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo es el valor de verdad de cada una de estas proposiciones en donde ya hay un conector lógico? En este primer término, quiero buscar un apuntador acá para que ustedes... Vamos a mirar aquí, eso, aquí está bien. Slide text. Bien. Entonces observemos acá. Yo me voy a parar acá. Oh, perdón. Qué pena con ustedes. Yo organizo estos problemas de... Bueno, continuando acá. Vamos a mirar entonces aquí cuáles son los valores de verdad. Entonces, estos datos que aparecen en esta parte de acá, si nosotros miramos la columna de P y la columna de Q, todos estos datos que están aquí debajo los vamos a obtener, ¿sí? Los vamos a obtener analizando cuál es el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Ahora bien, ¿cómo saber cuántas filas debo hacer para mirar los valores de verdad? ¿Sí? Entonces aquí no va a haber problema porque siempre vamos a analizar la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. ¿Daniela tiene preguntas hasta el momento o alguno de los presentes? No, señor. Bueno, entonces, Daniela, préstame atención acá. Resulta que cuando yo tengo dos proposiciones, yo debo saber entonces cuántas filas hago. En este caso son 4 porque la fórmula para hallar la cantidad de filas es 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones. Yo le voy a mostrar la fórmula.
que es esta que aparece acá. Me confirma si ven la presentación. Sí, señor. Bueno, entonces para yo calcular la cantidad de filas que debo tener en cuenta en este ejercicio, sería 2 elevado a la n. En este caso, pues como tengo dos proposiciones, sería 2 elevado a la 2, o sea que es, ¿cuánto? 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces vamos a analizar acá cuáles son las opciones para las dos proposiciones, para P y para Q. ¿Cuáles son esas opciones que tiene en la tabla? Pues lo primero es que las dos pueden ser verdaderas, ¿cierto? También puede ser que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que las dos sean falsas. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sí, señor. Bueno, entonces, Daniela, ayúdame acá. Si Q es verdadera, la negación, perdón, si P es verdadera, la negación de P es ¿cómo? No le comprendí la pregunta. Bueno, El vamos símbolo? a llamar una proposición, por ejemplo esta. Si yo digo que P es, lo voy a comprar dulces a mi hija, y Q es, yo la voy a invitar a cine, ¿sí? Entonces, si yo le digo que yo voy a invitar a mi hija a dulces, pues se lo voy a invitar a comprar algunos dulces. Si negamos eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el valor? Es falso. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, yo digo ya, James es colombiano, ¿cierto? Es verdadero, ¿cierto? Digamos que P, James es colombiano, y Q, coloquemos que Q es, el sol es amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces si yo digo que James es colombiano y alguien dice, James no es colombiano, ¿eso cómo es? Falso. Falso, ¿cierto? Y si alguien te dice, no, es que el sol no es amarillo, o sea, está negando que el sol es amarillo, ¿qué le vamos a responder? Que es falso. Que es falso, ¿cierto? De igual manera, entonces miremos acá. Si yo niego P, o sea, si yo digo que James no es colombiano, ¿qué le vamos a responder a eso? ¿Verdadero o falso? Falso. No, porque si yo digo que James no es colombiano, Mm. estoy negando, perdón, si yo digo que James no es colombiano, entonces la negación de eso es verdadero. Si yo digo, no, James no es colombiano, o sea, no es colombiano, ¿qué estoy diciendo? Ah, sí, ¿Cierto? que es colombiano. Es colombiano, ¿cierto? Ahí hay que hacer un análisis y transponer eso a la parte numérica, porque cuando nosotros hacemos menos uno por menos uno, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es una ley de los signos, ¿cierto? Entonces, que menos por menos es más, ¿cierto? O sea, falso con falso nos da ¿qué? Verdadero, ¿cierto? Es como, Verdadero. yo se lo voy a explicar si de pronto no lo he entendido. Por ejemplo, cuando tenemos clase, o sea, hay una clase, ¿cierto? Hay una sesión que sabemos que hay clase. Y alguien pregunta, profe, ¿cierto que mañana, cierto que no hay clase mañana? Entonces uno que le responde, no, si hay clase mañana, ¿cierto? Porque si uno responde sí, que mañana no hay clase, ¿eso es qué? Eso es falso. Bueno, ahora el i. Entonces miremos el i. ¿Qué sucede entonces con el i? Como el conector lógico i lo que hace es que para que esa proposición sea verdadera, pues ambas tienen que ser como Verdaderas. verdadera, ¿cierto? Entonces, para que eso sea cierto,
Las dos tienen que ser verdaderas porque o sea, se está incluyendo la primera proposición y la segunda proposición. Entonces, por eso es que tenemos que ver en la conjunción, si las dos proposiciones son verdaderas, pues la proposición completa es verdadera. Y si alguna de las dos es falsa, no aplicaría, ¿sí? Entonces, por eso es que de aquí para abajo son falsas, porque, o sea, para que funcione, sí o sí las dos tienen que ser verdaderas. Ahora analicemos la tabla de verdad de lo, que es la disyunción. ¿Qué pasa con la disyunción? Como la disyunción lo que nos está haciendo es excluir una de las dos, entonces para que esta sea verdadera, ¿qué tiene que suceder? Pues por ejemplo aquí, James es colombiano o el sol es amarillo. Con una que sea verdadera, basta, ¿cierto? Porque me están diciendo que si tengo esta o la otra, ¿cierto? Sí, Entonces señor. por eso pasa que todas son verdaderas menos la última, ¿cierto? Porque no tengo ninguna de las dos, porque las dos son falsas. Entonces esto sería falso, porque me haría por lo menos falta una que sea verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahorita en la condicional, que es en un solo sentido. Entonces, en la condicional, como eso es una implicación, entonces vamos a leerlo. Si P, entonces Q, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos con un ejemplo, entonces quien estudia pasa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno lo complementa, entonces, si John Freddy estudia, entonces aprueba el curso, ¿cierto? Entonces miremos acá. Si John Freddy sí estudia, ¿qué va a pasar? Que aprueba el curso. Va a aprobar el curso, ¿cierto? Entonces, con que la primera sea verdadera, pues el consecuente pues va a ser verdadero, porque esa es la implicación. Tiene que suceder lo primero para que lo segundo se dé, pero no al revés, ¿cierto? Eso no implica que sea en sentido contrario. Entonces miremos acá. Para que esto sea correcto, entonces si tenemos la primera verdadera y la implicación falsa, pues ahí eso es falso, porque o sea, si yo estudio, ¿cómo no voy a pasar? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces ahí esa proposición es falsa. Aquí entonces, también puede suceder que, por ejemplo, yo no estudié, pero pasé, ¿sí? Entonces, el consecuente pues siempre va a ser verdadero. Entonces, esta condicional es verdadera. La última, P entonces Q. Entonces, si las dos son falsas, pues ¿qué va a pasar? Pues, o sea, si yo digo, si yo no estudio, entonces ¿qué? No paso, ¿cierto? ¿Eso es verdad o mentira? Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Bien. Entonces acá vamos con la bicondicional. Si P sí o sí, Q, ¿cierto? Entonces sí o sí Q, sí, solo sí Q. Para que esa sea verdadera, pues los dos, como va en ambos sentidos, ¿cierto? Entonces para que ocurra una, tiene que estar la otra y viceversa. La única manera que esto sea verdadero es cuando las dos proposiciones son o verdaderas o falsas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces miremos acá. En la tarea 1, entonces, aparece una actividad en donde tenemos entonces ya 3 proposiciones, ¿cierto? ¿Cómo hacer entonces esta tabla de verdad con las 3 proposiciones? Pues tenemos que listar entonces en la fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, y vamos a obtener entonces 2 elevado a la 1, 2, 3, 2 elevado a la 3. Daniel, ¿me ayuda con 2 elevado a la 3? ¿Cuánto es, por favor? 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, por eso tenemos 8 filas. Y en esas 8 filas, entonces vamos a hacer las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a escribir es las posibles combinaciones de esas 3 composiciones con sus valores de verdad y vamos a comenzar a llenar las otras casillas. ¿Cuáles son las otras casillas que me faltan? La de la negación, la de la conjunción y la de la disyunción, ¿sí? Y la de las condicional y de la bicondicional.
¿Cuáles son los pasos? Entonces, el paso 1 es identificar el número de proposiciones, ya tenemos que es 3, asignarle variables a las proposiciones, en este caso vamos a utilizar las letras minúsculas, el número de filas con la ecuación, y vamos a distribuir ordenadamente las columnas para que eso nos quede simétrico, y ya resolver las operaciones lógicas, ¿sí? Comenzamos entonces con las proposiciones que aparecen en el ejercicio, ¿cierto? Este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la proposición 1, P entonces Q, no R entonces no S, ¿sí? Y vamos a hacer la relación entre las premisas. Eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a resolver entonces las operaciones lógicas. Cuando uno termina de diligenciar esa tabla de verdad, vamos a fijarnos entonces en los valores que nos va a arrojar la tabla. Por ejemplo, vamos a pararnos en esta. Entonces observemos que los valores de esta tabla nos dieron de esa manera. Entonces, ¿cómo saber si una tabla de verdad es una tautología, es una contradicción o una contingencia? ¿Sí? Es una tautología cuando todas en la última columna nos dan verdaderas, ¿sí? O sea que esa proposición va a ser siempre verdadera, sin importar lo que pase con el antecedente y el consecuente. De igual manera, entonces, aquí una tabla de verdades es una contradicción cuando todas son falsas, ¿sí? Entonces, cuando los resultados de una proposición en esa tabla de verdad nos dan todos falsos, es una contradicción. Analizando aquí qué es una contingencia es cuando entonces nos aparecen que no son ni falsas ni verdaderas, ¿cierto? Entonces, Daniela, en esta tabla que yo tengo acá, ¿cómo es? ¿Es una tautología, una contradicción o una contingencia? ¿Cuál? ¿Esta tabla? Sí. Entonces, si la última fila nos da todas verdaderas, es una tautología. Si nos dan todas falsas, es una contradicción. O si nos dan que ni son verdaderas ni falsas, sería una contingencia. Entonces, esta sería ¿de qué tipo? Ah, sí, sí. Una contingencia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, son estas definiciones que aparecen aquí para que lo tengan presente. Perdón. Bueno, vamos hasta acá. ¿Listo? ¿Tiene preguntas hasta el momento? No, señor. Bueno, vamos a continuar acá entonces. Listo. ¿Cuáles son los ítems para el desarrollo del ejercicio 1? Entonces, primero, pues, debe seleccionar el ítem que ustedes van a elegir, ¿sí? Escribir una proposición compuesta del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAV, ¿sí? En esta parte del simulador de la UNAV me han contado que ha generado algunos problemas para ingresar. Entonces yo aquí les voy a calcular, les voy a compartir otro enlace para que lo tengan presente. Para que lo tengan presente a la hora de realizar este ejercicio, en caso tal de que les presente dificultad este ejercicio. Bueno, veremos entonces acá, continuando con la explicación. ¿Me confirman si volví a la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, entonces continuando con la explicación del ejercicio, cómo van a hacer el ejercicio 1, estoy retomando.
Van a escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico al lenguaje natural, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAD. Todos estos enlaces están en la tarea, menos el que les acabo de compartir en caso tal de que no les funcione, ¿sí? El paso a paso para el uso del simulador lo pueden encontrar en el anexo 2, en donde está la guía para el desarrollo de la tarea 1 en el ejemplo 1, ubicado en el entorno de aprendizaje, en la carpeta guía de actividades, rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez y argumentos. ¿Sí? Realizar un video de 5 minutos máximo. Vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Un ejemplo del ejercicio 1. Dame un segundito, tomo líquido. Miremos. En lenguaje simbólico, vamos a mencionar que P hace referencia a que la América clasifica la Copa Libertadores. En la Q, vamos a tener que la América jugará más partidos. Y la R, que la América podrá mostrar más sus jugadores. ¿Cómo leer esta proposición compuesta? Compuesta por 3 proposiciones. Entonces, lo leeríamos. Si P, entonces Q y L. Entonces, en lenguaje normal, sería si el América clasifica la Copa Libertadores, entonces jugará más partidos. Me equivoqué, perdón, ese es el O. Jugará más partidos o podrá mostrar más sus jugadores, ¿sí? El I es con la V al revés. Este sería la O, ¿cierto? Entonces aquí sería, si el América clasifica la Copa Libertadores, entonces jugará más partidos y podrá mostrar más a sus jugadores, ¿sí? Entonces, miramos acá que vamos a darle el nombre de P, América Clasificadores, entonces jugará más partidos que le vamos a dar con la letra Q. O podría mostrar más a los jugadores. Este sí hace parte del antecedente, ¿cierto? Y esta parte de Q o R es el consecuente. Este sí entonces hace parte de esa conjunción, perdón, de esa condicional, y tenemos el conector O que hace parte acá de esta expresión que se llama el consecuente. ¿Sí? Esto es lo que hace referencia a cada uno de estos símbolos. Para el ejercicio 1, entonces, para hacer la tabla de verdad, pues vamos a colocar entonces la expresión que hace referencia a cuántas variables tenemos, cuántas proposiciones. Tenemos 3 proposiciones, entonces serían 2 a la 3, o sea, 8 filas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer 8 filas para la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a montar entonces la tabla de verdad? Vamos a comenzar y vamos a enlistar cada una de las proposiciones, ¿sí? Que son 3, P, Q, R, y vamos a generar entonces por separado acá cómo es el valor de verdad de Q o R y cómo es el valor de verdad ya de la condicional P, entonces Q o R. Comenzamos a llenar entonces estas 8 filas, ¿sí? Estas son las 5 columnas que hacen referencia entonces a estos cálculos, ¿sí? ¿Cuáles son las proposiciones simples? Sería cada una de las proposiciones que aparecen acá en el ejercicio. Las negaciones pues aparecerían posteriormente, y vamos a tener en cuenta entonces la condicional, que es el valor final de la proposición. ¿Tienen preguntas al momento? No, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con estas entradas. ¿Cómo vamos a hacer entonces las entradas para que les quede fácil de encontrar las posibles combinaciones? Entonces, en las primeras 4 vamos a tomar todas las primeras como verdaderas y las otras vamos a tomarlas como falsas, ¿sí? Y vamos haciendo entonces el análisis y vamos escribiendo entonces los valores que debemos de introducir allí, ¿sí?
y vamos a comenzar entonces a darle valor de verdad. Entonces, para comenzar a llenar, entonces, que las dos sean verdaderas, que las otras sean falsas y vamos cambiando, ¿cierto? Dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. Y aquí vamos una a una, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Es importante que recuerden esta forma de hacer, de construir la estructura. Si nosotros tuviéramos entonces, por ejemplo, más renglones, tendríamos entonces que verificar cuántas filas vamos a poner acá. Para nuestro caso, como son tres proposiciones, vamos a tener en cuenta esta estructura. Ahora vamos a darle los valores de verdad que aparecen acá. En el ejercicio dice, en la tarea dice que deben de hacerlo ustedes de forma manual y después meterlo en en el simulador, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí rápida, ustedes lo van a hacer de una manera más minuciosa cuando tengan que hacer el ejercicio. Van a darle los valores de verdad entonces acá. Entonces recordemos acá. Para que la disyunción sea verdadera, pues por lo menos una de las dos tiene que ser como verdadera, ¿cierto? ¿Cierto, Daniela? Sí, señor. Bueno, entonces aquí con que una sea verdadera, pues la proposición va a ser verdadera, ¿sí? Aquí como las dos son falsas, pues no podemos hacer nada. ¿Cuál será el valor de verdad del siguiente renglón? ¿Verdadero? Verdadero, correcto. ¿Y el siguiente? ¿Falso? Falso, muy bien. Muy bien, entonces de esa misma manera, entonces vamos a utilizar las tablas que les mostré al inicio y las que ustedes tienen en la guía de actividades para realizar los cálculos de verdad de esta última parte, ¿sí? Entonces, de entrada sabemos que si las dos son verdaderas, la proposición va a ser verdadera, entonces vamos a llenar esa, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde las dos son verdaderas? Entonces, P verdadera y esa verdadera. Entonces, verdadero con verdadero, verdadero, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos con la que sigue. ¿En dónde está que sean las dos falsas? Vea, esta que están con las dos falsas también va a ser verdadera, ¿cierto? Voy a adelantar un poco acá para que lo miren. Y de esta manera entonces ya podemos concretar este ejemplo. Este ejemplo es una tautología, es una contingencia o es una contradicción. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Me puede Es una repetir? Miramos el valor de verdad de la última columna, ¿cierto? Sí, Y señor. miramos, si todas son verdaderas, sería una tautología. Ujú. Si todas son falsas, sería una contradicción. Y si no es verdadera ni falsa, sino que es como aparece aquí, que una es falsa y el resto son verdaderas, esa se llama una contingencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Este es el enlace del simulador que ustedes van a utilizar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden abrir ese simulador y parece ser que sí tiene un problema, ¿cierto? Entonces, van a trabajar con el que yo les compartí, que es este. Entonces, de alguna manera ustedes acá también pueden introducir aquí los valores de la tabla de verdad, generando entonces el ejercicio. Entonces aquí podemos mirar el que nosotros tenemos. En este caso teníamos nosotros aquí el valor de la tabla de verdad, entonces QR, ¿sí? Entonces ese lo vamos a poder ingresar acá, vamos a poder introducir aquí con el lenguaje que ya aparece aquí. Entonces sería, cerré la diapositiva, perdón, yo lo vuelvo a abrir. Me dijo que estaba trabajando acá. Perdón un segundito que tengo problemas técnicos y cerré el archivo.
Espera un segundo, por favor, que tuve aquí una dificultad. Me cerró la presentación que tenía aquí abierta. Entonces les estaba mostrando acá, entonces aquí podemos escribir cualquier tabla de verdad que nosotros tengamos. Entonces en este caso voy a construir este ejemplo para mostrarles acá cómo se construye entonces la tabla de verdad. Entonces aquí yo le digité y me mostró aquí los valores de la tabla de verdad. No sé si Daniela está viendo este simulador para que lo tenga presente allí. Sí, señor. Bueno, me permiten un momento, yo continúo acá. Voy a dejar de presentar un momento, ¿sí? Me gustaría que Daniela de pronto pudiera interactuar con el simulador para que miráramos acá cómo podemos ayudarle desde acá, desde la tutoría. Voy a dejar de compartir un momento, por favor, para revisar aquí que se me cerró la diapositiva. Bueno, voy a continuar acá. ¿Me confirman, por favor, si están viendo nuevamente la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos acá entonces con esa parte de las tablas. Entonces recuerden que ustedes deben de demostrar que interactuaron con el, con el simulador, sea el de la UNAD o este si les abre, ¿cierto? O hay muchos más simuladores que pueden encontrar en línea. Eso era lo que yo les mencionaba del video, cómo debe ser el video que ustedes van a realizar. El video debe ser un video de 5 minutos máximo, donde el estudiante hace su presentación personal en inglés, donde incluye el nombre, la edad, la ciudad donde vive y el programa en donde se encuentra matriculado y explica en forma detallada cómo realizó el ejercicio 1 con el ítem elegido, ¿cierto? Entonces en inglés solamente va la presentación y la explicación va en español para que tengan claro, ¿cierto? ¿Cómo se debe hacer? Entonces el estudiante debe aparecer en la grabación de frente sin ningún filtro y luego explica en pantalla compartida cómo realizó el ejercicio, ¿sí? Para la realización del video pueden usar la cámara de un celular, la cámara de una computadora o la alternativa que se les facilite. Deberá subir el video a la plataforma de videos, por ejemplo, YouTube, Loom, etc. ¿Para qué esto? Para que ese link se pueda abrir fácilmente y no tengamos que depender de pronto de acceso a repositorios o de acceso a carpetas compartidas en Drive o en Microsoft 365 y que se pueda analizar, ¿cierto? Por último, debe copiar el enlace del video en el documento de la actividad 1. Debe compartir el video en forma pública sin restricciones, ¿sí? O debe hacer el video en forma privada con los permisos de visión al tutor encargado. En caso tal de que ese video no se quiera hacer público, entonces lo que hacen es que al compartir ese archivo, pues permitan que
que el tutor pueda usarlo sin restricciones en caso tal de que necesite ser descargado o visualizado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, continuando aquí con la presentación. Hay una aplicación que se sugiere, que se llama Screencast O-Matic, que ustedes lo pueden encontrar en internet, en los navegadores. Recuerden que en la mayoría de aplicaciones que uno descarga de streaming u online, pues uno debe crear una cuenta y ya con los datos pueden ustedes registrarse, ¿sí? Y hacer actividad. Pero recuerden que el video explicativo del ejercicio 1 representa 25 puntos del total de 125 puntos de la actividad, ¿sí? Ese es gratis, ¿sí? Es un grabador de pantalla gratuito, existen otros el de su preferencia, ¿cierto? Aquí están algunas características del entorno y este sería pues el CIFAS de esta actividad, ejercicios 1 y 2, ¿sí? Vamos a mirar entonces el ejercicio 2. ¿Cómo sería la lógica, perdón, la aplicación de la lógica fundamental? ¿Hasta el momento tienen preguntas? No, señor. Bueno, entonces para el ejercicio 2, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para el ejercicio 2? Vamos a tener en cuenta entonces que a partir del argumento se le va a dar respuestas a los siguientes ítems. Entonces el primero sería definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento, identificar los conectores que intervienen en el argumento y construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de tablas de verdad de la UNAD, ver el anexo 2. Entonces aquí un argumento es un conjunto de proposiciones de las cuales se tiene dos o más premisas por una conclusión. Lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos simbólicamente, entonces Juliana estudia inglés, Juliana estudia francés. La negación de P sería entonces que Juliana no estudia inglés. Entonces tenemos la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos obtener? ¿Sí? Entonces, como esto es una conjunción, con que una de las dos sea verdadera, ¿qué podemos decir de la otra? Que es como que es verdadera, ¿cierto? De esta parte, ¿qué podemos concluir? Me están negando la primera, ¿cierto? O sea, que me están diciendo que la primera es falsa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Q, ¿cierto? Esa es una manera de resolver este ejercicio 2. Ahora bien, en el ejercicio les piden, si la masa de Júpiter es demasiado grande, ¿sí? Esto es un ejemplo similar a lo que les aparece allí a ustedes. Entonces aquí tenemos, si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces la órbita está por fuera de la superficie del Sol. La otra es, la masa de Júpiter es demasiado grande. Entonces observemos aquí que aquí, ¿qué me están diciendo? Tenemos la condicional y me están dando el antecedente, ¿sí? ¿Qué podemos concluir? Que la órbita está por fuera de la superficie del Sol, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de alguna manera lo que ustedes tienen allí en el ejercicio 2. Vamos a definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Vamos a identificar los conectores que intervienen en el argumento. Vamos a construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento, ¿sí? Y determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de las tablas de verdad. Entonces todo eso es con ayuda de los simuladores. Entonces aquí tenemos la situación para este ejercicio. ¿Cuáles son las premisas? Tenemos dos, ¿cierto? Tenemos las proposiciones son la masa de Júpiter es demasiado grande, la órbita está por fuera del Sol, ¿sí? Entonces aquí tenemos que si P, entonces Q. Tenemos la condicional, tenemos el lenguaje simbólico y podemos entonces hacer el análisis aquí. Entonces aquí dice, si P entonces Q y P entonces Q, vamos a darle el valor de verdad a través del simulador, ¿sí? Entonces para comprobar eso, pues lo podemos hacer a través del simulador, ¿sí?
que yo les compartí el enlace ya del simulador de la UNAD o, en su defecto, un simulador de tablas de verdad. Aquí aparece entonces el resultado de este ejercicio 2, de este ejemplo para el ejercicio 2, y es una tautología, ¿sí? También recuerden que aparece un juego en las actividades que ustedes tienen que hacer, aparece un juego entonces de las tablas de la verdad, el cual ustedes podrían interactuar. Yo les voy a compartir este enlace para que de pronto ustedes ahorita puedan tener acá referencia y puedan de pronto medirse, ¿sí? Medirse y mirar acá cómo les va en esta simulación. Yo les voy a copiar aquí en el mensaje, ¿sí? Les voy a compartir el mensaje para que lo tengan ahí presente. Bueno, y de alguna manera, en este momento entonces daríamos por terminada esta sesión de CIPAS del ejercicio 1 y 2 de la tarea 1, ¿sí? Muchas gracias a los estudiantes que se pudieron conectar. De igual manera, esta grabación se les va a compartir en sus mails para que las tengan allí. Muchas gracias. No sé si Daniela tiene alguna pregunta. No, no, señor. Bueno. Ya tiene de pronto un panorama más claro de la actividad, de lo que vas a trabajar en el curso. Sí, señor. Bueno, listo, Daniela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Hasta luego.